Al licenciado Martín Burgos, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Martín, muchas preguntas para hacerte. A ver, la primera está relacionada con datos duros, pero datos duros también para conocer después de este contexto que hay. Las exportaciones crecieron, ¿no? Sí, la verdad que es un muy buen dato, las exportaciones crecieron. Creo que los buenos precios obviamente de la soja es algo muy importante, llegaron a tocar $600 y obviamente si vos exportás 10 toneladas de soja a un precio de 600 en vez de un precio de 350 como estaba hace 2 años, la diferencia es mucha. Así que verdaderamente es un muy buen dato, hay que recordar que ya está terminando Bueno, también cayó el precio del commodity, ¿no? Sí, sube y baja, ahora está más en $500, pero digo, son buenos precios y eso es importante. Lo que es importante también remarcar es que esto se acabó porque ya se cosechó todo, el grueso de la exportación es ahora, es entre abril y julio, con lo cual el problema es un poquito lo que se viene para adelante. Nosotros exportamos mucho soja. Y hay un problema ahí de la Argentina estructural, es que tiene que empezar a exportar otros productos. Si se queda con la soja, te sirve solo para el primer semestre, pero para el segundo semestre no hay nada que podamos exportar. Y es un problema esa estacionalidad de la soja. O sea que tenemos una constante que es el segundo semestre siempre. Siempre es un problema. Argentina son como dos economías. Sí. La primera siempre sobran los dólares porque efectivamente está la cosecha y se exporta, etc. Y el segundo semestre, que es donde siempre aparecen las corridas. El año pasado, obviamente, en septiembre, octubre, se llegó a 200 el dólar paralelo. Bueno, siempre aparecen los problemas porque obviamente nosotros crecemos en las reservas, como vos mencionabas, y ahora vamos a empezar a decrecer porque obviamente hay que empezar a pagar importaciones, todo como siempre, pero ya no tenemos la soja que se exporta en el primer semestre. Y la pregunta que te hago, vos hablaste de empezar a pagar. ¿Cuáles son los compromisos de pago que tiene para el segundo semestre el gobierno? Hay que ver qué pasa con el Club de París, digamos, ¿no? En un principio esto no se va a pagar hasta marzo, y el tema del Fondo Monetario Internacional, creo que digamos, primero hay que terminar de negociar con el Fondo Monetario. Y en función de eso se tiene que ir acomodando todo el resto. Parece que esa es la movida. Digamos, uno esperaría que si llegás con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para las elecciones, puede llegar a ser bueno para el gobierno. ¿Y vos crees que se llega con un acuerdo al fondo? No obstante, lo veo cada vez más difícil y todos están diciendo, bueno, tal vez seguramente más cerca al año que viene, principio del año que viene, porque obviamente hay muchas cosas ahí adentro, pero Martín Guzmán sabe que gran parte de su fuerte está en eso, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Estuvo muy bueno, estuvo muy bien la semana pasada a nivel internacional, hablando de ese impuesto a nivel global, que se está hablando de las multinacionales. De las ganancias de multinacionales. Ahí está en línea totalmente con el discurso de Joe Biden, pero también obviamente de Stiglitz y de Yellen, en el cual imponerlas a nivel global, las multinacionales, para que no hagan esas estratagemas, no tengan esos estratagemas de evasión fiscal, de no pagar el impuesto a las ganancias en Estados Unidos porque te cobran 21%, entonces voy a Bahamas, donde hay un montón de empresas que están ahí, Bunge, entre otras, porque te cobran 0% de impuesto a las ganancias. Claro. Entonces es un poco una gran pelea que lleva adelante la administración de Biden contra los paraísos fiscales, pero que indirectamente nos toca a nosotros. Habrá que ver cuánto nos toca, ¿no? Porque evidentemente de toda esa ganancia de Bunge, por ejemplo, gran parte se la va a quedar Estados Unidos, y habrá que ver qué nos quedan para toda la movida que hace Bunge exportando desde acá esta soja del cual hablamos, y llevando seguramente algún dinero para Bahamas y no pagando los impuestos a la ganancia que debería pagar acá. Qué situación, ¿no? Lo que estás marcando. Bueno, ¿y cómo ves la actividad productiva? Bien, yo creo que hay indicadores interesantes respecto a una recuperación, incluso respecto de 2019. O sea, la capacidad ociosa, informe de la industria, sí, incluso CAME, se mantuvo la capacidad igual que en el año 2019, ¿no? Exactamente, ya estamos llegando a los niveles de 2019. Estamos hablando de industria, para explicarle a la gente industria. No servicios. A ver, están mal los restaurantes, están mal los hoteles, están mal muchos servicios, consecuencia de la pandemia, acá y en el mundo. Sí, eso queda claro.
Creo que en el mundo a veces uno mira lo que pasa en Europa y se ve que empiezan a abrir recién ahora. La semana pasada empezaron a abrir los restaurantes parisinos. En plena temporada veraniega. Es el verano, eso es lo que nunca hay que olvidarse. Como que nosotros estamos viendo un poquito 6 meses a futuro, ¿no? Claro. Siempre que miramos Europa. Claro, claro. Comparar lo que pasa en Europa ahora respecto a lo que pasa en Argentina ahora no tiene ningún sentido. Bueno, y para cerrar, las medidas que está, o sea, lo que está buscando el gobierno, inyectarle dinero a la gente en este escenario. A ver, el tema del salario mínimo, sí, que se corrió la fecha Es a un nuevo importante. monto, el tema de las jubilaciones, el tema de los trabajadores en relación de dependencia, impuestos a la ganancia. A ver, la pregunta es, ¿se vuelca al consumo o algunos van a volcar al ahorro, van al dólar y el dólar sube? Y el blue Bueno, sube. ahí hay un tema del impuesto a las ganancias a las personas de cuarta categoría, que eso, evidentemente, esa gente que no va a pagar hasta 150.000 pesos de salario, lo va a volcar al dólar seguramente, ¿Ah, lo sí? cual va a ser un problema. Entonces va a haber una corrida ahí. Sí, pero que es un poquito lo que estamos viendo, me parece, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que hay un interesante importante aumento de los ingresos de los más bajos. Evidentemente, llevar a 29.000 pesos el salario mínimo vital y móvil es muy importante para Argentina, porque eso Claro. es para mucha gente, incluso la que están en negro, más o menos un horizonte de decir, bueno, si los salarios mínimos en blanco están en 29, yo tengo que llegar a 29 mensualmente Cambia, para hacer cambia los el números. marco comparativo. Y entonces eso es muy importante, porque esa gente sí va a empezar a consumir y sabemos que el problema social es muy grave en Argentina. Hasta ahora está bien contenido, pero evidentemente hay un montón de problemas en el mercado de trabajo, hay un montón de gente que no va a buscar porque sabe que no hay trabajo y bueno, todo lo que vemos obviamente todos los días en la calle, gente buscando, es una de las problemáticas que existen, que viene arrastrándose de hace ya un par de años, porque esto arrancó en el 2018, acordémonos. Así que bueno, la verdad que bienvenido sea el aumento del salario mínimo vital y móvil, me parece clave. No solo para los trabajadores en blanco, pero también para los trabajadores en negro que tienen siempre en la mente ese Pero la tipo canasta de básica número. está en 70.000 mangos. Y la canasta básica está, bueno, la inflación, por suerte creo que el tipo de cambio que haya quedado ahí clavado en 100, el oficial, Sirvió para anclar un poco. sirve para frenar la inflación y esa es la única forma que tenemos. Un poco, alimentos estamos... Y las carnes, todo eso, claro. Sí. Pero me parece que ahí hay como un elemento clave. Obviamente que tiene su lado B. Vos si terminás anclando el dólar, vos sabés que en algún momento se te puede ir un poquito. Se puede ir de nuevo. La competitividad de la industria está en problemas. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a vos.